Paz y bien, amados hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a Voz de Pedro An. Hay un sentimiento que todo cristiano, en algún momento de su vida, ha experimentado. Es una sombra silenciosa en el alma. Nos lleva a un estado de ansiedad espiritual, de escrúpulo, y si te dijera que esa misma pregunta, ese mismo miedo, es en realidad una llamada del Espíritu Santo a una mayor claridad, y si te dijera que entender la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial no es un ejercicio para teólogos, sino una herramienta esencial para tu libertad y tu paz interior, donde tememos acercarnos a la comunión, donde nuestra relación con Dios se basa en el miedo y no en el amor. Vamos a desmantelar el miedo con la verdad. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué es realmente un pecado mortal? ¿Cuáles son las 3 condiciones que deben cumplirse para que un pecado rompa nuestra amistad con Dios? Y vamos a descubrir cuál es el pecado mortal que muchísimos católicos cometen, a menudo sin ser plenamente conscientes de su gravedad. Una inquietud que nos roba la paz, incluso después de haber rezado, es la duda persistente, el susurro del enemigo en nuestro oído que nos pregunta: ¿estás seguro de que Dios te ha perdonado? ¿Y si hay algo más? Porque este mensaje no es para condenarte, sino para liberarte. Es una guía de confesión urgente para que puedas acercarte al sacramento del perdón con confianza y salir de él con la certeza absoluta de la misericordia de Dios. Y si estás cometiendo un pecado grave, un pecado mortal, y ni siquiera te das cuenta. Esta pregunta, hermanos, puede ser paralizante, pero muchos de nosotros, por miedo o por falta de conocimiento, caemos en 2 extremos peligrosos. O vemos pecado mortal en todas partes y vivimos atormentados, o nos volvemos laxos y empezamos a justificar faltas graves, pensando que no son para tanto. Pero la Iglesia, como una madre sabia, nos ofrece una luz, un camino seguro para navegar estas aguas. Hoy vamos a hacer algo fundamental. Quédate hasta el final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para empezar, debemos entender que no todos los pecados son iguales. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1862, nos enseña que un pecado venial debilita la caridad, nos separa de la amistad con Dios, y si morimos en ese estado sin arrepentirnos, nos lleva a la condenación eterna. Por eso se llama mortal, porque causa la muerte del alma. Hiere nuestra relación con Dios, pero no la rompe. Esto significa que tú sabes, en el momento de actuar, que lo que estás haciendo es gravemente pecaminoso. El Catecismo nos dice que la ignorancia involuntaria puede disminuir o incluso suprimir la culpabilidad de una falta grave. Por ejemplo, una persona que nunca ha sido catequizada y no sabe que faltar a la misa dominical es un mandamiento grave, como los hábitos arraigados, las pasiones violentas, el miedo extremo o los trastornos psicológicos. Por ejemplo, una persona con una adicción severa puede tener su libertad muy disminuida al cometer un acto relacionado con su vicio, como el asesinato o el adulterio. La obligación gravísima que se deriva de él en la de participar en la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar. Voy a hablar de un mandamiento que, en nuestra cultura moderna, ha sido relativizado, olvidado y a menudo es transgredido cada fin de semana por millones de católicos que, quizás por una catequesis deficiente, no comprenden la inmensa gravedad de lo que están haciendo. Esto no quita la gravedad del acto, pero puede disminuir la culpabilidad subjetiva de la persona. Puede que no cometa un pecado mortal al hacerlo. Sin embargo, el Catecismo también nos advierte cuál es ese pecado mortal que quizás estás cometiendo sin ser plenamente consciente de su gravedad. Que nadie puede pretender ignorar los principios de la ley moral, que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Y tenemos la obligación de formar nuestra conciencia, de aprender nuestra fe. La ignorancia deliberada no es una excusa, sino que agrava la falta. Sabes que es contrario a la ley de Dios y a la enseñanza de la Iglesia. Y aquí es donde viene la pregunta crucial: ¿cómo sé si he cometido un pecado mortal? Es como una enfermedad en el alma, pero no una enfermedad mortal. Esto significa que tú eliges libremente cometer ese acto. No eres forzado, no estás bajo una coacción extrema, no actúas por un impulso irresistible que anula tu voluntad. Si una de estas condiciones no se cumple, el pecado no es mortal. Tu voluntad dice sí al pecado. Son esas faltas cotidianas, las impaciencias, las pequeñas mentiras, los juicios temerarios, la pereza en la oración. Son pecados que, aunque ofenden a Dios y debemos luchar contra ellos,
no nos quitan la gracia santificante. San Juan, en su primera carta, nos habla de que hay un pecado que lleva a la muerte y un pecado que no lleva a la muerte. El Catecismo, en el número 1861, usa una imagen terrible pero precisa. En el pecado mortal es un suicidio del alma. Es un acto por el cual un ser humano con plena libertad deben cumplirse 3 condiciones simultáneamente. Si falta una sola de ellas, el pecado, aunque sea grave en su materia, no es mortal. Y es aquí donde muchos católicos viven en confusión. Elige rechazar a Dios, a su ley, a su amor. Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. La tradición de la Iglesia, basándose en la Escritura, siempre ha hecho esta distinción fundamental entre el pecado mortal y el pecado venial. ¿Qué es un pecado venial? Pero el pecado mortal es algo completamente diferente. Es una decisión tan grave que nos quita la gracia santificante. Al escuchar esto, es natural que sintamos un temor santo. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos enseña que para que un pecado sea mortal, la primera condición es que el acto debe ser de materia grave. ¿Qué significa esto? Significa que el acto en sí mismo es una ofensa seria contra la ley de Dios. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Por ejemplo, matar a una persona inocente, cometer adulterio, robar una gran cantidad de dinero, levantar un falso testimonio que destruye la reputación de alguien, odiar a Dios. Todos estos son objetivamente actos de materia grave. Mentir sobre algo sin importancia, en cambio, sería materia leve. La segunda condición es que el pecado debe ser cometido con pleno conocimiento. Aquí es donde la ignorancia puede jugar un papel. La tercera condición, y a menudo la más olvidada, es que el pecado debe ser cometido con pleno consentimiento o consentimiento deliberado. Aquí pueden entrar factores que disminuyen la libertad, hermanos. Entendamos bien esto en materia grave: pleno conocimiento y pleno consentimiento. Las 3 deben estar presentes, como las 3 patas de un taburete. Ahora que tenemos esta claridad doctrinal, podemos abordar la pregunta central de nuestro video. No voy a hablar de los pecados más obvios. Hablo del tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Y, en concreto, ahora que tenemos esta claridad doctrinal sobre las 3 condiciones necesarias para que un pecado sea mortal, materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, podemos abordar la pregunta central de nuestro video. ¿Cuál es ese pecado mortal que quizás estás cometiendo, quizás cada semana, sin ser plenamente consciente de su inmensa gravedad? Hermanos, no hablo de algo exótico. Hablo de un mandamiento que, en nuestra cultura moderna del ocio y del individualismo, faltar a misa un domingo es un pecado mortal. No es solo un momento para cantar y escuchar una bonita homilía. No es un mero memorial simbólico. Hermanos, la Santa Misa es, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1366, en la Santa Comunión, recibimos este mismo Dios en nuestra alma. Recibimos el pan de vida eterna, el alimento que nos fortalece, nos purifica y nos diviniza. La Eucaristía, nos dice el Concilio Vaticano II, es clarísimo: en los que deliberadamente faltan a esta obligación, cometen un pecado grave. No hay ambigüedad. La Iglesia, como madre, nos lo dice con toda claridad para proteger nuestras almas. Es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. La actualización sacramental, la representación del único y eterno sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué faltar a misa el domingo es materia grave? Tan grave como los otros que mencionó. Es darle la espalda, de forma consciente, al Calvario. Es decirle a Jesús, al Señor: sé que estás ofreciendo de nuevo tu sacrificio por mí. Sé que me estás esperando en la Eucaristía para alimentarme con tu propio ser. Pero tengo algo más importante que hacer. Es un acto de una ingratitud y una indiferencia profundas ante el don más grande que Dios nos ha dado. Suena exagerado, ha sido relativizado, olvidado y pisoteado. Y la razón por la que nos suena exagerado es porque hemos perdido la noción de lo que verdaderamente es la Santa Misa para entender la gravedad de la falta. Primero debemos recuperar la majestuosidad de lo que estamos rechazando. Hablo del tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Y en concreto,
de la obligación gravísima que se deriva de él para todo católico bautizado, la de participar en la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, a través del ministerio del sacerdote, el mismo sacrificio que Jesús ofreció hace 2000 años en el Gólgota por nuestra salvación. Se hace presente sobre el altar de una manera incruenta. El pan y el vino se convierten, por el poder del Espíritu Santo, en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Sé que para muchos, escuchar esto puede ser un shock. Estamos místicamente transportados al pie de la cruz, junto a la Virgen María y a San Juan, y estamos participando en el evento más importante de la historia del universo. Y no solo eso. La misa es también una participación en la liturgia eterna del cielo, donde los ángeles y los santos adoran perpetuamente al Cordero de Dios. Comprendo esa reacción. ¿Qué es la misa? No es una simple reunión de la comunidad, no es una repetición, es una participación. Cuando vamos a misa, no estamos simplemente en nuestra parroquia local y, como si eso no fuera suficiente, ahora, con esta perspectiva, volvamos a la pregunta. Porque no es como faltar a una cita con un amigo. El catecismo, en el número 2181, es clarísimo. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. No hay ambigüedad. La Iglesia, como madre, nos lo dice con toda claridad para proteger nuestras almas. Ahora apliquemos las otras dos condiciones para que sea un pecado mortal. La segunda condición es el pleno conocimiento. Un católico tiene la obligación de conocer los preceptos básicos de su fe y los 5 preceptos de la Iglesia, entre los cuales se encuentra oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, son parte de esa formación fundamental. Quizás, hasta hoy, vivías en una ignorancia no culpable. Pero ahora que estás escuchando esto, ahora que la verdad te ha sido presentada, la excusa de la ignorancia se debilita. El Espíritu Santo está usando este video para iluminar tu conciencia. Y la tercera condición es el pleno consentimiento. Aquí es donde debemos examinar nuestro corazón con total honestidad. Cuidar de una persona gravemente enferma o de un bebé que no puede ser dejado solo. La imposibilidad física de llegar a una iglesia. Nuestro deporte o nuestro estudio por encima de nuestro Creador y Redentor. Millones de católicos que se consideran buenos, que quizás rezan de vez en cuando, pero que cada fin de semana por pereza o por conveniencia, así como nuestro cuerpo necesita alimento para no morir, es posible que sientas un gran peso en tu corazón. Nuestra alma necesita la Eucaristía para no perecer espiritualmente. El precepto dominical no es una cárcel, es una barandilla en el borde de un precipicio, puesta ahí por una madre amorosa, para evitar que sus hijos caigan al vacío. Se separan a sí mismos de la fuente de la gracia, cometiendo un pecado mortal sin quizás entender plenamente su gravedad. He faltado a misa incontables domingos por pereza, por indiferencia. Sí, hay esperanza para ti. De hecho, este momento de toma de conciencia es ya el primer paso de tu regreso a casa. He estado viviendo en pecado mortal y no lo sabía, o no quería saberlo. Del hermoso, poderoso y sanador sacramento que Jesús nos dejó precisamente para estas caídas mortales. El sacramento que hace que el alma muerta por el pecado resucite a la vida de la gracia. ¿Qué hago ahora? ¿Hay esperanza para mí? Estoy condenado y viven en una anemia espiritual, débiles ante la tentación, sin fuerza en la tribulación. Porque han dejado de alimentarse del pan de vida, estamos dando un pleno consentimiento a faltar a nuestro deber más sagrado. La obligación del domingo no debe ser vista como una carga pesada, como una ley impuesta por un Dios autoritario. Es una invitación de amor. Es el Padre que prepara un banquete para sus hijos y nos suplica que vengamos. Es Jesús que nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. La misa es el lugar de ese alivio, es el hospital del alma. Estamos en la práctica diciendo que esas cosas son nuestros verdaderos dioses, los ídolos a los que sacrificamos nuestro domingo, ya sea por una gran distancia, por un desastre natural o por falta total de transporte, o haber sido dispensado por el propio párroco por una causa justa. En estos casos no hay pecado. La Iglesia, por supuesto, nos enseña que esta obligación no se aplica cuando tenemos una razón seria. ¿Cuáles son esas razones serias? Estar enfermo. Pero ¿qué hay de nuestras excusas modernas? ¿Qué hay de las razones por las que la mayoría de la gente realmente falta a misa? Estaba muy cansado de la semana de trabajo. ¿Son estas razones serias?
¿Son más importantes que el sacrificio de Cristo? ¿Son más importantes que alimentar nuestra alma con la Eucaristía? Quería dormir hasta más tarde. Había un partido de fútbol importante. Fuimos a la playa o a la montaña para pasar el día. Tenía que estudiar para un examen. Simplemente no tenía ganas. Hermanos, analicemos esto con la luz de la fe. Cuando elegimos deliberadamente poner nuestro descanso, nuestro ocio, y hermanos, es el pecado mortal que está diezmando espiritualmente a la iglesia desde dentro. Pero la intención de este mensaje no es condenar, es despertar. Es la necesidad más profunda que tenemos. Al escuchar todo esto, al comprender la belleza infinita de la misa y la gravedad de rechazarla deliberadamente, quizás estás pensando ahora misma: Dios mío, he estado haciendo esto por años. La respuesta que la iglesia te da, la respuesta que brota del corazón traspasado de Cristo en la cruz, es un rotundo y amoroso sí, y en nuestro bloque final hablaremos del camino de regreso. Al escuchar todo esto, al comprender la belleza infinita de la misa y la gravedad de rechazarla deliberadamente, es posible que sientas un gran peso en tu corazón. He faltado a misa incontables domingos por pereza, por indiferencia. He estado viviendo en pecado mortal y no lo sabía, o no quería saberlo. ¿Qué hago ahora? ¿Hay esperanza para mí? ¿Estoy condenado? Quizás estás pensando ahora mismo: Dios mío, he estado haciendo esto por años, o como lo conocemos más comúnmente, de la Santa Confesión. Y la respuesta es la noticia más gloriosa, más bella y más central de toda nuestra fe católica. La respuesta es un rotundo y amoroso sí. En sí, hay una esperanza inmensa para ti. Se dio cuenta de su miseria y del amor de su Padre. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y con este corazón humilde, emprende el camino de regreso. Sintió arrepentimiento, un dolor sincero por haber ofendido a un Padre tan bueno. Y tomó una decisión, un propósito de enmienda: me levantaré e iré a mi Padre. De hecho, este momento de toma de conciencia, este dolor en tu conciencia, no es una señal de condenación. Él no es el dueño del perdón, es el siervo. Él está allí para ser el instrumento visible del abrazo invisible de Dios. Está obligado por el secreto de confesión, el sigilo sacramental, el secreto más inviolable que existe en la tierra. Lo que dices en el confesionario muere allí. Y créeme, el sacerdote es un hombre, un pecador como nosotros. Nada de lo que le digas lo va a escandalizar. Al contrario, cada vez que un alma se acerca con humildad a pedir perdón, el corazón del sacerdote se llena de alegría, porque está presenciando en primera fila el milagro más grande de todos, a la resurrección de un alma. Pero el Padre casi no lo deja terminar. Si reconoces que has estado alejado de Dios por este o por otros pecados mortales, no le interesa el discurso, le interesa el corazón arrepentido. Y de inmediato da las órdenes de la restauración, las órdenes de la absolución. Traed a prisa el mejor vestido y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed en novillos cebado, matadlo, y comamos y celebremos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es el primer signo de la gracia. El Evangelio dice: en cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Y corrió, se echó a su cuello y lo cubrió de besos. Es el Espíritu Santo que golpea suavemente la puerta de tu alma, invitándote a volver a casa. Nosotros, como el hijo pródigo, hacemos nuestro examen de conciencia, nos arrepentimos y tomamos la decisión de volver. Y en el confesionario, el sacerdote que actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, es el Padre que nos espera. El Padre no espera sentado en su trono, con los brazos cruzados, a que el Hijo llegue y se humille. No. El Padre está todos los días mirando el horizonte, esperando, y cuando ve a su Hijo de lejos, es el Padre quien corre. La misericordia de Dios siempre corre a nuestro encuentro. Él da el primer paso. Tu deseo de confesarte, por pequeño que sea, ya es la respuesta a Dios que ha estado corriendo hacia ti. Esa pregunta que arde en tu corazón ahora mismo, hermano, hermana, es la pregunta más importante de tu vida. Él conocía nuestra fragilidad, sabía que incluso después del bautismo tropezaríamos y cometeríamos pecados graves. Y precisamente por eso, en su infinita misericordia, no nos dejó huérfanos ni sin remedio. En la noche misma de su resurrección, como vimos en nuestra catequesis anterior, Él instituyó un sacramento específico para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Un sacramento de sanación. El sacramento que hace que un alma muerta por el pecado mortal resucite a la vida de la gracia. Jesús,
en su infinita sabiduría, sabía que caeríamos. Hablamos del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, para entender la belleza de este regalo. No hay mejor imagen que la parábola que el mismo Jesús nos contó, la parábola del hijo pródigo. Imagina a ese hijo menor, pide su herencia, se va de casa y malgasta todo en una vida de pecado. Lo pierde todo, su dinero, su dignidad, sus amigos. Termina en la miseria más absoluta, cuidando cerdos y deseando comer su comida. Hermanos, es el retrato de un alma en pecado mortal, separada del Padre, hambrienta, esclava, y entonces, dice el Evangelio, recayendo en sí mismo, entró en su interior, hizo un examen de conciencia, se preparó un discurso, un acto de contrición al Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí viene la parte más hermosa de la historia, la que nos revela el corazón de Dios, hermanos. Detengámonos en esta imagen. El Hijo empieza su confesión al Padre. He pecado. Esto, amados hermanos, es exactamente lo que sucede en el sacramento de la confesión. No tengas miedo del sacerdote. Entonces, ¿qué debes hacer ahora? Si reconoces que has estado alejado de Dios por este o por otros pecados mortales, haz lo que hizo el hijo pródigo. Levántate, no te quedes revolcándote en la miseria de la culpa. Primero, haz un buen examen de conciencia. Piensa con calma, ¿desde cuándo no me confieso? Ayúdame a odiar mi pecado y a amarte a ti sobre todas las cosas. Escucha las palabras más bellas que un alma puede oír. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No hay pecado, ni siquiera una vida entera de domingos ignorados, que sea más grande que la infinita misericordia de Dios. En ese momento, la sangre de Cristo te lava, y quizás esta catequesis sea el empujón que necesitan para correr de vuelta a los brazos del Padre, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento y el amor de nuestra santa fe católica. Descienda sobre ti y te dé la valentía y la alegría de una buena y santa confesión. Amén. En la gracia santificante vuelve a tu alma, y el cielo entero celebra una fiesta por ti. ¿He faltado a misa los domingos deliberadamente? ¿Cuántas veces aproximadamente? Puedes empezar diciendo, Padre, bendígame porque he pecado. Mi última confesión fue hace, y el Padre está en la puerta con los brazos abiertos, esperando el regreso de sus hijos. La fiesta del perdón está preparada. Estos son mis pecados. Y con sencillez, confiesa lo que has encontrado en tu examen de conciencia. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Simplemente dile al sacerdote, Padre, ayúdame, no sé cómo confesarme bien. Y Él, como un buen padre, te guiará. ¿Qué otros mandamientos he quebrantado? Sé honesto, pero sin angustia. Segundo, pide a Dios la gracia de un arrepentimiento sincero. Di al Señor, me duele haberte ofendido. Tercero, busca los horarios de confesión en tu parroquia. Hoy mismo, no lo dejes para mañana. El mañana no nos pertenece. Cuarto, acércate al confesionario con humildad y confianza. Quinto, recibe la absolución y la paz, a volver al banquete del domingo, a volver a la plenitud de la vida en su gracia. Hermanos, la cosecha es grande. No dejes que el miedo, la vergüenza o la pereza te roben la alegría de volver a empezar. Hoy, el Señor te está llamando a volver a casa. Si aceptas esta invitación, si hoy tomas la decisión de buscar el sacramento del perdón, escribe con un corazón lleno de esperanza en los comentarios, Padre, he pecado. Volveré a tu casa y comparte este video. Hay millones de almas que viven en esta situación, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Voz de Pedro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,